Muy buenos días, amada iglesia. Dios les continúe bendiciendo. De verdad que es un momento de gozo, de alegría, estar compartiendo con ustedes este tiempo de palabra, este tiempo de adoración, este tiempo de compartir. Yo quiero que antes de que vayamos a la palabra del Señor, vamos a orar todos unidos, allá en familia. Yo te invito que tú levantes tu manito y puedas decir: gracias Dios por este día maravilloso que nos regalas. Gracias Dios por la noche de descanso. Gracias Señor porque tú has sido bueno en gran manera. Tu misericordia es grande, tu amor es incomparable. Grande es tu fidelidad. Señor, disponemos nuestro corazón en esta mañana para recibir este alimento espiritual. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este día es escogidos para ser santos. Y si yo te preguntara, ¿qué es la santidad? Nos dicen, es la clave para ver el respaldo de Dios. Es la clave para ver el respaldo de Dios. Si tú quieres sentir ese respaldo de Dios, guárdate en santidad. Y lo busqué en el diccionario y dice, es la virtud indispensable de todo verdadero creyente. O sea que la santidad es ese ingrediente indispensable en nuestra vida. Es apartarnos para el servicio. Y algo maravilloso es que seremos usados por Dios para hacer grandes cosas. Vayamos a la palabra del Señor, a Jueces capítulo 13, versículo 5. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Estamos hablando ¿de quién? Del nacimiento del gran Sansón. Creo que muchos recuerdan esta historia maravillosa de mucha edificación para nuestras vidas. Nos los han contado desde escuela bíblica. Sansón, el gran fuerte, el escogido por Dios para salvar a su pueblo. Y vemos en la historia de Sansón unas características importantes. Dios escogió a Sansón para salvar al pueblo de Israel. Y vemos aquí cómo en el libro de Jueces capítulo 13 nos narra de verdad una historia maravillosa que nos ayuda y que nos dirige a entender más cómo guardarnos para el Señor. Las características de Sansón fue que él lo dotó de una fuerza sobrenatural. Sansón era conocido en el pueblo de Israel porque era muy fuerte y le temían. Pero vemos que Dios estableció unos límites para la integridad de su vida. Cuando Dios llama, Él también establece límites para tener una vida en integridad. Y dice, una de las cosas que le mandó a Sansón fue que no se cortara el cabello. Aquí nos narra el término nazareo. Nazareo era que eran consagrados desde niños, que no podía tomar vino y que no podía comer cosa inmunda. Esa fueron una de las cosas que Dios estableció para la vida de Sansón. Y también nos narra la palabra del Señor esas hazañas maravillosas. Dice que él mató al león. Imagínate una persona enfrentarse contra un león. La fuerza que tiene ese animal es muy grande, es muy feroz. Pero Sansón lo enfrentó y lo mató. Y dice que con la quijada de un asno, imagínate
imagínate esto, con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Y algo maravilloso en la vida de Sansón fue el que él nació con la unción, con la presencia de Dios. Era el escogido para salvar al pueblo de Israel. Pero en su caminar diario empezó a tomar decisiones en su vida que de verdad no fueron de beneficio. Y muchas veces nosotros en nuestra vida conocemos al Señor, somos llamados, somos escogidos por Dios, pero empezamos a hacer cosas que de verdad nos van desviando de ese camino de bendición. Y miramos en la vida de Sansón que hubo cosas que empezaron a afectar la santidad, que hubo cosas en su vida que empezaron a afectar esa relación con Dios. Y una de esas fue que este varón confió demasiado en la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y él confió demasiado en la carne. Y eso lo llevó a jugar con la tentación. La tentación es algo que nos llama la atención, que es atractiva, pero en el fondo sabemos que es malo, que nos va a llevar a problemas. Pero él se creyó muy fuerte, él confió demasiado en su carne y empezó a jugar con la tentación. Alguien decía, el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Y eso es parecido a jugar con la tentación, porque no sabemos en qué momento podemos quemarnos. Y eso lo llevó al exceso de confianza. Él sabía que Dios lo había utilizado para grandes hazañas. Él había visto con sus ojos y todos habían admirado su majestuosa fuerza. Pero entonces se llenó ¿de qué? De exceso de confianza. Yo creo que por eso la Biblia nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos cada día humillarnos, cada día buscar el rostro del Señor, cada día rendirnos a Dios, entregarle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser al Señor. Entonces vimos que él empezó con un exceso de confianza. Y la Biblia dice en la palabra, no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. En el pueblo de Israel había mujeres hermosísimas que querían llegar a ser las esposas de Sansón, que querían, yo creo que miraban a ese varón y decían, wow. Pero sin embargo, él miró ¿hacia dónde? Hacia el mundo. Y miró hacia algo que sabía que no estaba bien, sabía que de pronto lo iba a llevar a problemas. Y puso sus ojos en Dalila. ¿Recuerdan Dalila? Fue esa mujer que lo engañó 1, 2 y 3 veces hasta que descubrió su secreto, hasta que cortó su cabellera, y eso lo llevó ¿a qué? A finales muy, muy desagradables. Entonces se unió con yugo desigual y él cedió también a las presiones de los otros. Empezó a confiar demasiado en él, y una de las debilidades que tenía este varón eran las mujeres. Y él empezó, y vemos que esa fue su debilidad. Y por ahí se metió ¿quién? El enemigo. Por ahí se olvidó y empezó a abrir puertas al pecado. Vemos que un pecado lleva a otro pecado. Y primeramente Sansón empezó a confiar demasiado en la carne.
luego a jugar con la tentación, luego el exceso de confianza, luego se unió a yugo desigual y empezó a que como consecuencia de cada paso que daba, inestable, comenzó a perder la santidad. Hoy esta palabra nos lleva a meditar en nuestro caminar. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué cosas estamos haciendo que de pronto nos están llevando a perder nuestra santidad con Dios? Vemos que Sansón, al final del capítulo, vemos que él se convierte en un esclavo de sus enemigos, porque Dalila lo entregó a sus enemigos, lo engañó. Y en el momento en que este varón se convierte en esclavo de sus enemigos, fue azotado, fue golpeado, porque fue como que esa fuerza que tenía sobrenatural se fuera ido y quedó a merced de sus enemigos. Y empezaron a azotarlo, a golpearlo, a dañarlo. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace el pecado cuando abrimos nosotros una puerta y pensamos que estamos muy firmes. Y abrimos esa puerta, viene el enemigo con todo, a dañar, a destruir. Hogares hermosos, pero se abre una puerta y el enemigo viene y arrasa con todo, daña. Y eso se convirtió Sansón en un esclavo de sus enemigos. Y la Biblia narra que fue tanto la humillación, fue tanto lo que lo maltrataron, que sacaron sus ojos. Él quedó completamente sin visión. Imagínate cómo se sentiría Sansón en esos momentos. Fue difamado, fue maltratado. Y se burlaban de él. Eso es lo que hace el pecado. Guardémonos, iglesia, guardemos, busquemos el rostro de Dios. Dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Cada día, cuanto más lo conocemos, más queremos, más nos enamoramos más de Él. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Porque Dios aún en ese momento ya casi en sus últimos momentos, en esos ya donde ya nadie daba nada por Sansón, vemos que Dios fue misericordioso con él. Dios fue misericordioso. Y Sansón, yo creo que había experimentado cosas tan lindas con Dios. Y en ese momento, ya a punto de partir, a punto de morir, él tuvo ese arrepentimiento genuino. Él se acordó de las promesas de Dios. Él recordaba esas promesas de Dios. Dios es misericordioso. Dios es Dios de pactos. Dios guarda sus promesas. Él es amplio en perdonar. Y él imploró el favor de Dios. Creo que hizo una oración de genuino arrepentimiento, no de remordimiento, porque el que tiene un remordimiento vuelve y cae en lo mismo, pero es un genuino arrepentimiento, donde le pidió perdón a Dios, donde empezó a orar, a clamar. Yo creo que en esos últimos instantes hubo ese cántico de alabanza, hubo esa adoración a Dios, y empezó a pedirle al Señor que le renovara esa unción, esa presencia preciosa. Y empezó a orar y a clamar, y cuando de repente la presencia de Dios volvió a su vida, vemos en esta historia de la Biblia
Vemos que aunque Sansón era el hombre más fuerte de este mundo, por el simple hecho de no cuidar su relación con Dios, llegó a su propia destrucción. Hoy el Señor nos está diciendo que cuidemos nuestra relación con Dios, que cuidemos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo la cuidamos? Busquemos al Señor en oración. Busquemos al Señor a través de la alabanza, de la adoración. Busquemos al Señor, busquemos su rostro a través del ayuno. Busquemos a Dios, cuidemos esa relación con Dios. Todo creyente, sin importar la fuerza espiritual que tenga, es que yo soy líder de alabanza, es que yo soy uno de los intercesores de la iglesia, es que yo soy un ministro de Dios. Escucha esto, iglesia, todo creyente, sin importar la fuerza espiritual que tenga, si no cuida su caminar con Dios, se expone a vivir las mismas consecuencias que vivió Sansón. Tremendo. No importa la fuerza espiritual que tengas. Sansón era con una fuerza física tremenda, pero descuidó lo más importante. Descuidó la relación con Dios. Descuidó el caminar con el Señor. ¿Y qué? Y se expuso ¿a qué? A caminos de muerte. La fuerza de Sansón, escucha esto, iglesia, no era el cabello, era el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Más bien sean ustedes, ¿en qué? En algunas cosas, dice la Biblia, en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Sed santos, sed santos. Por eso el tema es llamados a santidad, llamados a cuidar nuestro caminar con el Señor, llamados a cuidar a esa relación que tenemos con nuestro Padre. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, como tenemos ¿qué? Estas promesas, esta palabra de verdad, esta palabra que nos llena, que nos fortalece. Dice que purifiquémonos de todo lo que contamina al cuerpo y el espíritu para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros, que Él sea guardándonos, que Él sea dirigiéndonos. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias Señor porque debemos guardar nuestras vidas. Necesitamos más de ti, Señor. Dile en esta hora, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser moldeado.
Renuévame, Señor. Dile, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Oh Padre de la gloria, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Dios. Dándote gracias, Señor, por tu palabra. Tú dices, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Dios, ayúdanos a guardarnos en santidad. Señor, ayúdanos, Dios, a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie te verá. Ayúdanos, Dios, a no confiar tanto en nuestro yo, en lo que podemos hacer, Señor, sino a cada día, Dios, rendirnos, Dios. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Reconocemos, Dios, que eres tú quien nos guía. Encamínanos en tu verdad y guíanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Señor, en esta hora entregamos nuestra vida, Dios. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Toma el control, Señor, de todo nuestro ser. Hoy te entrego mi ser, Señor. Te necesito, Dios. Entrónate en nuestro corazón, Señor, y guíanos para vivir una vida en bendición, una vida en victoria, una vida en santidad, Señor. Gracias, Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.